Mis profes, reciban un grato saludo de mi parte. Como ustedes pudieron ver, veían reflejado en una de las diapositivas, pues digamos que esas actividades que ustedes han estado realizando. La semana pasada llevamos a cabo nuestro taller de matemáticas y las evidencias se muestran el compromiso que ustedes han tenido frente al proceso. Yo nuevamente los felicito y esperemos que estos resultados se nos sigan dando. Hoy nos convoca nuestro tercer encuentro, pero antes de entrarnos al encuentro y al tema, quiero hacer algunas, o más bien como una conclusión del de matemáticas. Digamos que surgieron algunas inquietudes que, por cierto, a mí me encanta que me las manifiesten, porque es que esa es la idea, profes. Como dijimos desde el principio, esto es un proceso sincrónico y asincrónico. Y me enriquece mucho saber, y es muy gratificante también, que cuando se acaban o cuando ustedes terminan de ver los videos, muchos me escriben, otros me llaman. Entonces, una de las, digamos que de las inquietudes que surgió es que frente al tema de matemáticas, pues es digamos que sí, que es un tema un poco denso. Me decían que si era necesario que los centros de aprendizaje los abordaran en una sola clase. La respuesta a mis profes es que son ustedes los que programan los espacios, las horas que requieren para abordar dichos centros. Es más, en el momento que ustedes tengan ya sus libros y los puedan manipular, ustedes lo que hacen es, del plan de área que ustedes ya tienen, van a mirar cuáles son esos temas que le competen y que podemos articular con los materiales pre. La invitación no es más sino que los exploremos, los utilicemos y los llevemos a la práctica con los niños y las niñas. Entonces, mis profes, eso, digamos, es el cierre y lo que les quería decir al respecto. Para la jornada del día de hoy, vamos a mirar o vamos a desarrollar el tema de evaluación. Si bien es cierto, de pronto ahorita vamos a repasar nuestro cronograma y de pronto teníamos como tercer tema pensado educación inicial. Sin embargo, digamos que ante algunas observaciones de algunos profes, ante algunas inquietudes, este tema cobija lo que viene siendo el desarrollo de guías de aprendizaje. Como va articulado y en vista de que yo he hecho algunos, digamos, acompañamientos frente a estas guías, pues me pedían el favor que, Sonia, usted nos puede explicar de manera general cómo es toda esa propuesta de guía de aprendizaje que ustedes tienen. Y pues en vista de esa inquietud, yo prefería adelantar este taller. Por eso hoy vamos a ver el taller de evaluación porque va articulado a las guías de aprendizaje. Pero esto de todas maneras, profes, no nos va a alterar de ninguna manera el tema pues que después podemos desarrollar. Entonces, vamos a pensar la evaluación, mis profes, en este instante, en este momento que estamos viviendo. ¿Cómo evaluamos nosotros frente a esos procesos de aprendizaje que los niños y las niñas están realizando en casa? ¿Qué debemos hacer? Vamos a tener un proceso de reflexión en este encuentro frente a, pues a este tema que nos compete. Miremos entonces nuestro cronograma. ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, ya desarrollamos nuestro taller de lenguaje junto con los materiales de entretextos. Ya desarrollamos nuestro taller de matemáticas junto con el material de PRES. Hoy abordaremos, como les dije, vamos al tema de evaluación. Pensado, mis profes, desde esos aprendizajes y todo este proceso que hemos estado en casa. Pero no solo eso, también es pensado de cómo la evaluación puede ser vista desde los materiales de entretextos, los materiales de PRES y de pronto desde la misma guía de aprendizaje vista desde la propuesta del PTA. Podemos de pronto de ahí sacar algunos elementos que sean, digamos que un apoyo, un aporte, un fortalecimiento frente a las prácticas
pedagógicas que realizamos. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar haciendo un pequeño recorrido. ¿Por qué estamos pensando en la evaluación como en ese proceso que requerimos hacer? Pero ahora sí es cierto, desde este trabajo en casa, desde los aprendizajes que los niños están construyendo en casa. Recordemos un poquito, vamos a hacerlo, qué nos llevó pues a esta situación y que ahora la estemos abordando. Bien, entonces para ello vamos a recordar que cuando comenzó todo, digamos, todo este tema de la pandemia y frente a esa situación, pues el Ministerio de Educación lo que requería era buscar el bienestar no solo de los niños y las niñas, sino de las familias y de nosotros los docentes y de toda la comunidad educativa. En ese entonces se despidió una directiva 05. Esa directiva 05 estaba orientada a gobernadores, alcaldes, secretarías de educación, todos aquellos que les competían. Y en ella prácticamente el asunto estaba direccionado a estipular orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa. Entonces, una vez hecho esto, también nos presentaban los recursos a los que podíamos nosotros como docentes acoger, abordar, para poder llevar a cabo todas estas estrategias que necesitábamos. Entonces, nos daban la presentación de pronto de la plataforma Aprender Digital y en ella nos comentaban que había muchísimos contenidos para todos. En esos contenidos se ofrecían diversos recursos digitales que de pronto ayudaban, claro, a fortalecer nuestras estrategias y a crear y a pensarnos las estrategias de otra manera. Pero no solamente eso nos lo decía la directiva 05. A su vez, esa directiva traía un anexo, el anexo 01. Ese anexo 01 que entrega el Ministerio de Educación bajo el título Sector Educativo al Servicio de la Vida. Juntos para existir, convivir y aprender en ella. Y en él, pues especificar la prioridad que se diseñaran estrategias que se adapten al proceso de aprendizaje en casa. Era importante pensarlos, pero que estas estrategias, mis profes, las pensáramos de una manera flexible, estratégicas y contextualizadas. Aquí detengámonos en esta palabrita, contextualizadas. Al decir esto, quiere decir que teníamos que pensar el hoy y el ahora, o sea, la situación pues por la que estamos pasando. Y eso llevaba a reflexionar mucho, es decir, pensarse esas actividades, pensarse esas nuevas estrategias frente a los procesos de aprendizaje que los niños y las niñas pues requerían hacer, ¿no? Que entre ellos pues necesitaban también, digamos, de una manera transformar su práctica también de estudio. Bien, pero no solamente eso, mi profe, a la vez de que nos pedían como que pensemos esas nuevas actividades y nuevas estrategias, también nos pedían algunas consideraciones. Entre ellas nos decían o nos hacían hacer un proceso de reflexión sobre aprender a lo largo de la vida. Y ese aprender a lo largo de la vida no es más que aprender siempre. Siempre estamos en un proceso de aprendizaje. Simplemente que este proceso de aprendizaje nos llevó a hacerlo bajo unas circunstancias pues que nadie esperaba que sucediera. Entonces, ese aprender a lo largo de la vida nos lleva a decir es que en cualquier tipo de espacio podemos aprender. Esa es una consideración. Lo otro que nos hacían reflexionar era sobre el currículo planeado. Y el currículo planeado no era más sino que pensáramos también que ese currículo tenía que ser movilizado, transformado para que respondiera a las necesidades y circunstancias que estábamos viviendo o que estamos viviendo en este momento, ¿no? Además, para que se adecúen esos contextos y obviamente que se adecúen a los aprendizajes y necesidades pues que de los niños y las niñas. Bien,
Miremos este recorrido y todo esto que si bien sucedió muy rápido, nosotros como docentes, los directivos docentes, todos los padres de familia, hasta los mismos niños, nos movilizamos en la medida pues en que nos iban orientando. Bueno, pero esto todo nos lleva a pensarnos ¿y cómo se sitúa la evaluación en todo este proceso? ¿Cómo es que se sitúa frente a esto pues que vivimos? Bien. Veamos entonces que frente a esto, ese mismo documento también nos plantea otras consideraciones. Entonces, al respecto, digamos que nos expone algo muy importante, si es realizar un proceso de reflexión frente a lo que nosotros siempre hemos hecho como el seguimiento a los niños y las niñas, solo que teníamos que pensarlo de otra manera, ¿no? Y ese seguimiento es en cuanto a qué? Al aprendizaje. Verificar si lo que se está proponiendo es útil. Hoy en día, viviendo esta situación, eso es lo que nos lleva a pensar ese seguimiento. En verdad, lo que nosotros estamos proponiendo es útil para mantener, sobre todo para mantener a los niños y las niñas bajo una motivación de aprendizaje continuamente. Todo esto lo debemos pensar mientras que podemos volver a casa. Por eso mis profes muchas veces y en los mismos documentos nos decían que pensáramos ese currículum. Pensemos en verdad, extraigamos de ese plan de área qué es lo que verdaderamente necesitamos que el niño y la niña aprenda a este momento. Depuremos frente a la situación que estamos sucediendo. Otra consideración que el mismo documento nos planteaba era en sí misma la evaluación. Pensemos esa evaluación. Entonces, esa evaluación es pensada frente a como que teníamos que replantear su práctica. Es más, en este momento también lo estamos haciendo. Y es cómo replantear la práctica. No se trata de pensar la evaluación en términos sancionatorios, y mucho menos sumativos. En este momento no. Sino que se debe darle una mirada en un sentido que permita a las personas, o en este caso a los niños y las niñas, reconocer aprendizajes, reconocer fortalezas, reconocer debilidades, desaciertos, y que todo esto les posibilite seguir avanzando. Entonces, es pensarse la evaluación frente a la situación que estamos viviendo. Ya que hay algo muy importante, y es que los niños aprenden partiendo de esa evaluación que se les hace. De ahí es que ellos cogen, reflexionan y se dan cuenta de que esa evaluación es un proceso que les sirve a ellos para ir fortaleciéndose, para fortalecer esos conocimientos pues que tienen y que obviamente con el tiempo y con la ayuda del docente pues los van a mejorar. Por último, nos hacía también una reflexión sobre situación de aprendizaje en casa, que es esa condición de aislamiento pues que digamos que tenemos que vivir y que nos lleva a replantear también esa evaluación nuevamente. Es plantarnos, pensar y repensar ¿qué? La evaluación formativa. Esa evaluación formativa. Esa evaluación formativa, cuyo propósito solamente, o más bien, cuyo propósito es informar. Ese es el propósito de nuestra evaluación formativa. Y en ese informar se hace un proceso también de reflexión y es frente a los chicos hacia dónde van, dónde están y cómo llegar allá a donde nosotros necesitamos que ellos lleguen. Bien, pues todo esto lo conseguirán a través de algunos componentes. Entre estos se replantea que dentro de estos componentes lo que nos ayuda es, por ejemplo, ¿hacia dónde van? A través de progresiones del aprendizaje. Y esas progresiones del aprendizaje que nos dan
las metas que nosotros hemos planteado, pues para abordar los diferentes temas. Ese hacia dónde van es ese aprendizaje donde no, al cual queremos llevar al niño y a la niña. ¿Y cómo lo hacemos? A través de estructurar, de plantear, de proyectar unas metas cortas, unas metas un poquito a más largo plazo. Pero en sí es pararnos en ellas y pues poder trabajar sobre ellas mismas. ¿Dónde están? Ese dónde están nos lleva a que involucremos a los niños y las niñas. Por eso aquí diríamos que ¿dónde están? En esa participación que les damos a ellos, a los niños, a las niñas, frente a este proceso de aprendizaje que estamos pues viviendo en este momento. Entonces, aquí es importantísimo porque es darle la participación a ellos también en cuanto a nuestra evaluación. Es más, en cuanto a la autoevaluación, ¿cómo trabajaremos? ¿Cómo la hemos pensado desde estos aprendizajes en casa? Entonces, ahí es donde estamos con ellos. Por último, ¿cómo llegar allá? ¿Cómo? Y aquí tenemos otro aspecto muy importante, pues a través de la realimentación. Que esa realimentación, mi profe, la tenemos que pensar no solamente con ver el aprendizaje de los niños y las niñas, sino también en esta realimentación es importante que nosotros revisemos esas estrategias que estamos utilizando, si son viables, si son acertadas, si son las propias para estos momentos que estamos viviendo. Entonces miremos que este recorrido de evaluación que estamos haciendo, una evaluación formativa que nos va a ayudar a replantear, a pensarnos en este proceso con nuestros niños y nuestras niñas. Bien. ¿Qué pasa dentro de este proceso evaluativo? En este momento nosotros vamos a ver cómo desde los textos de lenguaje, cómo desde los textos de matemáticas PRES y cómo la misma guía de aprendizaje que propone o que se propone el PTA pueden abordar la evaluación. ¿Qué elementos nos sirven a nosotros como docentes? ¿Cómo nos pueden aportar y apoyar para trabajar esa evaluación formativa con los niños y nuestras niñas? Para este ejercicio, mi profe, nosotros vamos a recordar ahorita una parte de lo que vimos del lenguaje, la actividad de pronto para poder verlo de evaluación de matemáticas, pues vamos a abordar el ejercicio que hicimos y pues exploraremos todo lo que compete a la guía de aprendizaje propuesta desde el PTA y que ya varios de ustedes conocen porque pues los he venido abordando de manera individual. Bien, nos vamos a devolver entonces un poco a nuestro primer taller que fue el de lenguaje. En ese entonces yo me acuerdo que yo les hice la presentación de la estructura de la guía del docente. Y yo me acuerdo que en ella yo les decía que esa estructura estaba dando, por un plan de formación y unas sugerencias didácticas. Ese plan de formación son las metas a las que queremos llegar. Y fíjese que vamos muy de acuerdo con el discurso de evaluación que acabo de dar. A la vez, también les presentaba esas sugerencias didácticas y que las sugerencias didácticas son como esas orientaciones que nos ayudan a trabajar los libros, los cuadernitos de los chicos y que nos dan como esa guía de cómo hacerlo. Yo me acuerdo muy bien que yo les hablaba de esas 4 partes que ustedes están viendo, que se las voy a recordar. Hablábamos de una parte de exploración, que es la etapa donde se analizan los aprendizajes previos que ya sabemos que son muy importantes. Recordemos, mi profe, que nosotros hicimos un ejercicio del sistema solar, que yo sí les hacía algunas preguntas muy interesantes. Que venía la parte después de la estructuración, que no es más sino el contenido, el desarrollo, donde el niño asimila, acomoda, transforma el conocimiento. Y yo me había detenido en esta parte en ese entonces, en ese primer taller. Y yo me acuerdo que les dije, profes,
aparte de transferencia, se evalúa y llega al aprendizaje y lleva el aprendizaje a otros textos. No voy a ahondar porque más tardecito lo vamos a ver en otro taller. Hoy es el día en que vamos a mirar esa parte de transferencia y cómo tiene que ver con la evaluación. Nuestro último parte en esa explicación y dentro de los libros está el refuerzo, que es la fase de integración de la lectura y la escritura, pues en contextos cotidianos, que es cuando los niños van a hacer, digamos que las tareas que lo llevan, digamos, ahora sí, a otros contextos, lo ponen sobre contextos y de allí, pues, exploran otros conocimientos a través del texto, del lenguaje. Bien, profe. Yo creo que esta imagen que están viendo es muy conocida para ustedes. Y ahí recordaremos que en ese entonces hicimos una aproximación a uno de los desafíos que desarrolla nuestros textos entre textos. Yo creo que en este momento ustedes están recordando que hicimos todo un proceso de lectura, todo un proceso con preguntas que dinamizaron como ese momento. Bien, para llegar a eso, nosotros partimos entonces del plan de formación. ¿Por qué? Porque en el plan de formación es el que nos permite mirar las metas hacia dónde vamos. En este caso, en nuestra cartilla, en nuestra guía del docente, pues los vamos a encontrar que ese plan de formación está dado desde los estándares básicos de competencias. Aquí, cuando ustedes ven del 16 al 18, recuerden que yo les hablaba de desafíos. Desafíos son las actividades completas, pero que las denominamos desafíos. En este caso, esto que estamos viendo aquí, que es lo que denomina al ejercicio completo, si lo traspasamos a la cartilla o a la guía del docente, lo vamos a encontrar de esta manera, de esta diagramación, en estos cuadros. En él se especificará que del desafío tal a tal número acoge estas metas. Entonces, nuestro desafío es el 17. Nos corresponde entonces orientarnos que nuestro desafío del 16 al 18 nos ubica, nos orienta hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, es muy interesante que nosotros tengamos claras nuestras metas y yo sé que ustedes lo tienen porque incluso he revisado sus planes de áreas y en los planes de áreas tienen ya programados los temas junto, abordando las metas desde los estándares básicos de competencia. Entonces, nunca podemos delegar que cada ejercicio que vamos a hacer, claro, parte de una de las metas. Este nos hubiera podido partir ¿de cuál? ¿De la comprensión e interpretación textual? Claro que sí, porque ese fue el ejercicio que lo hicimos. ¿Y a qué su proceso podríamos haber apuntado? A mis profes. Identificar el propósito comunicativo y la idea global de un texto. ¿Por qué? Porque hicimos todo un proceso lector y efectivamente llevamos, digamos que ese subproceso a cabo. Entonces, siempre todo ejercicio pues va a partir de una meta y yo sé que ustedes eso lo tienen muy claro. Aquí vamos entonces. Una vez que hicimos nuestro ejercicio, ya para terminarlo, nuestra última parte que se llama transferencia, dentro de las sugerencias didácticas, yo me acuerdo que yo les decía que terminábamos el ejercicio como con algunas preguntas que llevan al chico pues a que pasen a otra estancia, pero que a nosotros como docentes nos van o sea, son unos aportes para los procesos evaluativos. Por ejemplo, sintetizar toda la temática que vimos a través de preguntas como ¿qué textos leímos? ¿Cómo lo saben? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué les gustó más? En fin, este tipo de preguntas, miremos que nosotros las podemos trabajar con los chicos, pero se vuelve un insumo para dos cosas. Primero, para que ellos reflexionen, hagan
un proceso crítico frente a su aprendizaje, reflexionando sobre lo que les estamos preguntando. Y para nosotros como docentes, porque nos ayuda a tener insumos para nuestra evaluación. Yo quiero que se centren bien en lo que les estoy diciendo. Mire el tipo de preguntas. ¿Qué texto leímos? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué quiere decir eso? Nos está llevando como a que podamos identificar si el niño o la niña en verdad entendió, qué comprendió. O sea, esas partes conceptuales que requerimos también pues evaluar. Pero si hacemos este tipo de pregunta, ¿qué les gustó más de la infografía? Porque a fin de cuentas, mis profes, esto es una infografía. Cuando yo digo, ¿qué les gustó más? Creería yo que ya estamos apuntando a otra parte, a otra competencia del niño como es al ser, ¿no? El gusto, lo que sí, lo que le agradó en este caso. Como también podemos hacer preguntas como, ¿qué se le dificultaría en ese momento? Entonces, en conclusión, mis profes, quiero que quede claro que este aparte de la guía del docente en los textos ahora sí, de entretextos de lenguaje, nos ayudan, son insumos para el momento en que nosotros tengamos que hacer esos procesos de evaluación. Bien, ahora vamos a mirar la estructura de la guía del docente de matemáticas. En ese entonces, recordemos que yo les hice la presentación, hizo 8 días, y que nos centramos en una actividad muy bonita que, por cierto, les quedó muy bien, que era las galletas para la abuela. En ese entonces cogimos la situación 1, pudimos explorar un poco el contenido y lo que me gustó más de este ejercicio, mis profes, fue que ustedes pudieron desarrollar uno de los ejercicios que harían los niños y eso fue muy gratificante y yo creo que para ustedes una manera de explorar el material. En ese entonces también les contaba yo cómo estaba estructurada la guía. Recordemos que está estructurada bajo una secuencia didáctica compuesta por 4, digamos que son 4 partes. Si ustedes recuerdan esas 4 partes, yo las recreé a través de unos baúles y que de esos baúles salían diferentes cosas. Recordemos a grosso modo. La primera etapa era la de comprensión y en ella decíamos que se abordaban, digamos, como 3 subpartes. Primero, que hacíamos como una identificación de los conocimientos previos de los niños frente a lo que íbamos a ver. Recordemos que hacíamos unas preguntas muy interesantes, que si alguna vez había visto un lobo, que si alguna vez había ido a un bosque, en fin. Una segunda parte que era ya entrarnos a la situación problema, que hicimos la lectura de la situación problema para identificar qué necesitábamos resolver. Y una tercera parte, que es una de las cosas más importantes, era la construcción del esquema. En el ejercicio que ustedes hicieron, yo los invitaba a que hiciéramos el esquema y que en ese esquema construyeran como esos elementos que eran necesarios, que ustedes veían que eran primordiales para posteriormente darle la solución. Entonces, esa es nuestra primera etapa. En nuestra segunda etapa, recordemos que ella estaba identificada en el baúl por unos sacos y que esos sacos a su vez traían 3 monedas. Esos sacos yo les decía a ustedes que eran los centros de aprendizaje, diferentes, 4 centros de aprendizaje y que ellos prácticamente son las actividades que los niños y las niñas realizan. ¿Actividades en qué o para qué? Para mirar los conceptos y los procedimientos que requiere y que son los que le van a ayudar a solucionar esa situación problema. Bien. La tercera etapa que nos decía, la tercera etapa que era la etapa de resolución de la situación problema era que una vez yo tuviera la situación problema,
que ella supiera qué tenía que hacer, pero además que ella ya hubiera fortalecido mis conceptos y mis procedimientos, pues los iba a aplicar ¿a qué? A esa situación para darle la debida solución. Y por último, tenemos la etapa de reflexión. ¿Mm? Esa etapa de reflexión, que digamos que era un momento metacognitivo y que yo me acuerdo que lo hicimos bajo algunas preguntas que nos ayudaban a reflexionar o ayudan a reflexionar a los niños y a las niñas frente a lo aprendido. Bien, pero también les decía yo que ese proceso de metacognición iba acompañado como de otra parte que era la evaluación. También les dije, vamos a ver vamos a ver ese aspecto en otra ocasión y esa ocasión va a ser hoy. Hoy vamos a ver la parte de evaluación, que es como terminaríamos todo el proceso de la secuencia didáctica y que se acoge a la etapa de reflexión para terminar todo el ciclo de lo que viene siendo el desarrollo de una de las situaciones, problemas. Entonces, centrémonos, mi profe, en la evaluación, cómo la podemos desarrollar o más bien, cómo la proponen los textos PRES. Para ello, vamos a mirar primero que todo, si ustedes recuerdan cuál era la situación problema. Los dejo pensar unos segundos. Es importante que nos acordemos para poder llevar a cabo el ejercicio posterior. Yo les ayudaré un poquito. Recordemos por el dibujo que estamos viendo, por la imagen que estamos viendo, que si bien eran las galletas para la abuela, recordemos que el lobo era muy travieso, que pues Caperucita quería llevar las galletas a la abuela, pero recordemos que se le cayeron las canastas y una de nuestras tareas que nos pedían era que por favor le ayudáramos a ubicar primero las canastas y después, pues ahí sí, que ayudáramos también a mirar cuántas galletitas correspondían a cada una de las canastillas. Y aún así, Caperucita pues nos daba unos números ya de lo que a ella le había quedado. Ella había repartido en las diferentes canastas, pero necesitaba de nuestra ayuda para completarlas. Bien. Toda esta situación, al igual que en los textos del lenguaje, también mis profes parten de una meta, parten de plantearnos nuestros objetivos. Y pues aquí también es lo mismo. Por eso vemos el enunciado objetivos de aprendizaje de la situación problema, las galletas para la abuela. Y aquí abordaremos también los estándares básicos. En él, pues especificamos desde qué pensamientos podemos acoger o podemos tratar, desarrollar nuestra temática. Para el caso que vimos, porque nosotros vimos vimos e hicimos una mínima parte de la situación problema, entonces en ese caso estaríamos apuntando a los objetivos asociados al pensamiento espacial. Ubicarse y localizar objetos en el espacio. Recordemos que lo que ustedes hicieron fue con un mapa, ¿no? Recordemos que frente a buscar las canastillas de Caperucita, nos daba todo un camino a través de unas flechitas y nosotros lo ubicábamos. Entonces miremos que estas metas que nos son dadas, pues en el trayecto, en el desarrollo de las actividades, trabajamos para conseguirlas. Y no menos importante, porque yo sé que ustedes también los tienen dentro de sus planes de área, son los DBA, que junto pues con los estándares pues nos indican hacia dónde vamos. Bien, entonces ya tenemos claro que siempre en nuestras actividades tenemos que partir de una meta, tenemos que partir de nuestros objetivos. Bueno, ahora nos vamos a entrar a lo que viene siendo la rejilla de evaluación dentro de los textos PRES. Esta rejilla se compone como de 5 partes, mi profe, pero es una rejilla que nos va a ayudar muchísimo a nuestro proceso de evaluación,
pero también a que el niño y la niña tenga participación en este proceso. Miremos esta primera parte. En primera medida, estamos mirando una parte que se llama comprensión. Y se llama comprensión porque eso es lo que hacemos en ese primer momento. Comprender e interpretar adecuadamente los elementos enunciados que nosotros hacemos en una primera instancia. Y en esa primera instancia es en la etapa de comprensión. Cuando nosotros hacemos la lectura de esa situación problema, es importante saber si los niños y las niñas han comprendido qué es lo que tienen que hacer, si han interpretado la situación, hacia dónde vamos, qué es lo que deben resolver. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que aquí están planteados, de pronto hay más mis profes, pero por la imagen, digamos que yo dejo 5 para poder trabajar, están planteando como 5 elementos del enunciado, pero claro está que corresponden a la actividad. Como nosotros sí hicimos la actividad muy juiciosos del caminito de Caperucita, pues esta va, digamos que va muy direccionada al ejercicio. Dentro de esos elementos nos indican si el niño o la niña, o en ese caso nosotros que hicimos el ejercicio, entiende que debe seguir la secuencia completa de flechas para encontrar cada cesta, o entiende que debe trazar la ruta para localizar cada cesta. Miremos que esos elementos nosotros los hicimos. Entonces, es ese primer acercamiento, es eso que sí se comprendió y se interpretó. Bueno, pues todos estos elementos los vamos a ver registrados. Les podemos hacer un seguimiento a través de esta primera parte de la rejilla. Esta primera parte de la rejilla, como ven mis profes, está denominada bajo unos niveles. Cada nivel de ellos representa un grado de avance que puede tener el niño o la niña frente a este ejercicio de interpretación y de comprensión. Tenemos 5 niveles. En ellos, ¿qué vamos a ver? En ellos vamos a ver en cada uno, o les vamos a dar una interpretación, si los niños han llegado al máximo nivel, es decir, si han cumplido con la comprensión e interpretación de todos esos elementos o no. En el nivel A, por ejemplo, nos especifica que si el niño o la niña tuvo en cuenta todos los elementos del enunciado y aplica todos los conceptos matemáticos, es decir, cuando él lee, cuando él interpreta, él sabe lo que va a hacer, si interpretó cuál es la situación problema. Entonces, si nos devolvemos al nivel A, aquí nos describe esas acciones pues que él realiza frente a qué, frente a la interpretación y a la comprensión. Al mismo tiempo, pues le vamos a dar un puntaje. Ahora bien, si el nivel A nos muestra que él efectivamente, digamos que él cuenta con la interpretación de todos los niveles, pues el nivel B de pronto nos va a mostrar que él tiene en cuenta la mayoría de esos elementos, que desarrolló la mayoría de esos elementos, pero pues que hace falta algunos. El nivel C a su vez pues tendrá en cuenta la mayoría de esos elementos, pero de pronto le hace falta algunos elementos como de asimilar o de comprender más bien conceptos matemáticos que él tiene que tener en cuenta para la solución del problema. Entonces, si vemos, mis profes, esta rejilla o este grado de identificación que estamos haciendo va de manera descendente. Es decir, el nivel A es lo máximo que podemos encontrar que el niño realizó. Y el nivel E es lo mínimo que el niño pudo realizar, que pudo llevar a cabo. Bien. En la segunda parte vamos a encontrar unas recomendaciones, pero esas recomendaciones son para el docente.
¿Por qué? Porque ella nos va a orientar y a decir qué debemos hacer frente a lo que el niño o la niña ha logrado o no ha logrado. ¿Mm? Ejemplo, si nuestro niño o nuestra niña solo llegó a un nivel C y en ese nivel C nos dicen que frente a todos estos elementos que pues que hay que cumplir o que lleva a que los cumpla, tiene en cuenta la mayoría de ellos, ¿sí? De elementos del enunciado, y algunos conceptos matemáticos. Bajemos y miremos el docente, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la recomendación para el docente? Pues que el niño o la niña necesita intervenciones para aclarar varios aspectos de la situación problema. Aquí está indicando al docente qué puede hacer, cómo abordar, qué abordar en los niños y las niñas para llevarlo más adelante, para que él alcance los mayores niveles. Entonces, esta parte bien específica es, va dirigida o va orientada o acoge la etapa de comprensión y no es más que la comprensión e interpretación adecuada pues de la situación problema, ¿sí? Y que está estimada en algunos elementos, bien, que el niño y la niña desarrollan. Y aquí, en la parte de abajo, como les dije, son las recomendaciones que se les da al docente frente a cada uno de los niveles, ¿sí? Para poder trabajar con los niños y las niñas según donde a donde él haya llegado. Ahora vamos a mirar una segunda parte de esta rejilla. Si bien es cierto, aquí estábamos hablando de la parte de interpretación y comprensión. Aquí ya vamos a abordar la parte de conceptos y procesos. Esa, digamos que esa construcción de conceptos y procesos. Es cómo los asimila, cómo los ha aprendido. Y aquí es algo muy importante, porque aquí vamos a ver evidenciado nuestras dos etapas de la secuencia didáctica. La etapa de descontextualización, que si vemos, va muy relacionado porque es que es la producción, es la construcción del conocimiento y del proceso. Esa etapa de descontextualización, recordemos mis profes, que eran los centros de aprendizaje. ¿Y qué son los centros de aprendizaje? Las diversas actividades que los niños y niñas hacen. Y esas diversas actividades que contienen eso, afianzar, fortalecer y que los niños conozcan conceptos y procedimientos que les van a ayudar a ¿qué? A resolver más tarde esa situación, problema. Entonces, aquí lo que hace el niño es afianza esos conceptos y esos procesos. Bien, ¿cómo lo veríamos dentro de la rejilla? Digamos, de una manera sumativa, si lo queremos decir de esa manera. Aquí, dentro de la movilización de conceptos y procesos, que corresponde a nuestra segunda parte, miramos en nuestros primeros renglones que no es más sino cómo los niños y las niñas tienen que recurrir a todos esos conceptos y procesos matemáticos para dar solución. ¿A qué? A la situación problema. Por eso decimos que en esta parte se aborda la etapa de descontextualización y la etapa de la solución problema, porque ahí es donde la abordamos una vez ya tengamos los conceptos y los procesos. Entonces, primera parte, mis profes, la primera parte es cómo recurren los niños y las niñas a todos los conceptos y a todos los procesos matemáticos para dar solución. Aquí, al igual que la parte anterior, también, pues digamos que podemos identificar el nivel o el grado en el que el niño se encuentra dependiendo de los hallazgos que hagamos. Entonces, si bien vemos, en esta parte también hay algunas acciones,
¿sí? Que nos van a orientar hacia dónde tiene que ir el niño. En ellas encontramos que existen 3, 4, 5 en este momento. Si él ha cumplido estas 5 acciones, quiere decir que él recurrió a todos los conceptos y procedimientos matemáticos. Por ende, nosotros pues le daremos, digamos, o más bien no le daremos. Digamos que si él cumplió, pues obviamente él estará dentro de un nivel A. Y ese nivel A, pues él es el más alto. Al igual que en la parte anterior, también se denominará, digamos, con una parte sumativa. Se le dará un valor. Bien. Al igual que la parte anterior, esto también va de manera descendente. Es decir, mis profes, si en el nivel A él cumple con todas las acciones, en el nivel B de pronto recurre a la mayoría de conceptos y procesos, pero de pronto falta algo. En el C, pues será un poco más bajo y así sucesivamente. Aquí tendremos entonces, podemos como que hacer ese seguimiento de lo que el niño y la niña han llevado a cabo. ¿Frente a qué? Frente a los conceptos y al proceso. En nuestro segundo renglón, a diferencia del primero, ¿no? De la primera parte que nos daban las recomendaciones para los docentes, aquí no. Aquí prácticamente lo que vamos a evidenciar es cómo produce la solución el niño y la niña. Cómo da esa solución de esa situación, problema, obviamente recurriendo a esos conceptos y procedimientos. Es por ello que una vez yo les reitero que en esta parte ahora sí, en esta parte se aborda la etapa de descontextualización y la etapa de resolución de la situación problema. ¿Por qué? Porque aquí ellos ya han retomado la situación problema. Ellos ya producen la solución. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es, o más bien, podemos identificar en qué nivel se encuentran los niños cuando nos dan esa solución a la situación problema. Es decir, pongamos nuevamente el ejemplo. Si el niño ha cumplido con todas estas acciones y produce una solución favorable por todos los lados, cumpliendo con los conceptos, los procesos, todo lo puso a prueba, fue bien, obviamente él va a estar en un nivel A. Entonces ahí es porque produce una solución exacta con pocos errores o menos errores de cálculo. Y entonces ahí vemos que ponen a prueba todo este proceso conceptual, procesual y lo llevan a cabo. Además, pues bueno, yo ya les explicaba que este también tiene digamos que una representación numérica, una representación sumativa. Miremos nuestra última parte de la rejilla. Si bien es cierto, esto ha sido un proceso. Miremos, mis profes, cómo arrancamos. Primero miremos cómo era la comprensión, la interpretación. Después miramos cómo era la construcción de ese concepto, de ese proceso, ¿no? Cómo se recurre a él. Pero a la vez, también cómo recurrir a ello los lleva a que produzcan esa solución. ¿Hasta ahí? Perfecto. Esta última parte nos lleva a la manera como ellos hacen evidente esa solución, cómo la presentan, cómo la socializan, de qué manera. Es mostrar la evidencia que ellos hicieron, mostrarnos las estrategias que utilizaron para llegar a esa solución. Por eso aquí denominamos explicitación de los elementos de su solución a través de la oralidad o de la escritura. Al igual que los procesos anteriores, también digamos que están clasificados los diferentes niveles. Es decir, si ellos socializan sus estrategias, si llevan a cabalidad, si muestran esas evidencias apropiadas y claras, obviamente es que han alcanzado un nivel alto.
Pero si de pronto hacen falta cosas, si falta por fortalecer, si muestra evidencias claras de su procedimiento, aunque es posible que deje algunas etapas implícitas, algo que no sea muy literal o muy explícito, muy que lo podamos ver, bueno, pues sigue siendo en un nivel, digamos, bueno, nivel B, pero que de todas maneras esas cositas necesita fortalecerlas. Perdón, mis profes. Y así sucesivamente. Como vemos, al igual que toda la rejilla que hemos visto y todos los aspectos que hemos tratado en este momento, pues ella también va de un nivel superior hasta pues un nivel más bajo. Es decir, que va de manera ascendente a manera descendente. Y aunque no tiene el mismo promedio sumativo de los dos anteriores, a él también se le da un puntaje. Veamos entonces que esta rejilla nos invita a que nosotros hagamos una evaluación integral, no solo de los conocimientos, fijémonos, profes, de la comprensión, interpretación, conceptos, la manera como los llevan a la práctica. Y algo muy favorable también es esa socialización, esas habilidades también que ellos tienen para poder mostrar lo que ellos hacen. Bien, esta es la plantilla, esta es la rejilla de evaluación de matemáticas. Ahora les voy a mostrar algo. Si ustedes quieren de pronto o necesitan saber sumativamente cómo podrían darle como ese valor a las actividades o al proceso evaluativo del niño desde esta rejilla, ustedes deben sumar digamos que como las cantidades de arriba para abajo. Es decir, si vemos en el nivel A, en nuestra etapa de comprensión, le damos un puntaje 40. En nuestra etapa de conceptos y procesos, otros 40, ahí serían 80. Y ya en nuestro último componente, que es donde el niño y la niña nos muestran, nos socializan pues esos resultados, nos lleva un puntaje 20. Cuando lo suman, nos dan 100 puntos. Si ustedes hacen el ejercicio en el nivel B, les va a dar 80 puntos, el nivel C va a dar 60 puntos, el nivel D 40 puntos, el nivel E 20 puntos. La invitación entonces es para que nosotros podamos trabajar esa rejilla. Pero mis profes, esta rejilla no está dada para que nosotros la trabajemos únicamente al terminar cada una de las situaciones problemas. La invitación es a que esta rejilla nosotros la trabajemos durante todo el proceso con los niños y las niñas. Cada vez que nosotros abordemos una situación problema, nosotros podemos hacerle el seguimiento a través de ella. Esta rejilla ustedes la van a encontrar en la guía del docente, en el cuadernillo del docente. Cada vez que ustedes terminen una situación problema, lo último que van a ver es la rejilla de actividades. La invitación es para que nosotros la implementemos. Es muy fácil de manejar. Como vimos, son varios los componentes, pero son muy claros. Ya están estipulados los elementos, las acciones. E incluso, miremos que esa parte de evaluación sumativa ya está. Entonces, más bien es un orientador que nos brinda para que nosotros podamos hacer el seguimiento a las niñas. Pero algo mejor, para hacerlos partícipes también de esa misma rejilla, porque son ellos son los, digamos que ellos son los gestores de su propio proceso de aprendizaje y es importante que ellos entiendan en dónde se encuentran ellos, en dónde se encuentran ubicados, cuál ha sido su grado de progreso. Entonces, mis profes, esa era la explicación y lo que yo quería que comprendieran de la rejilla de la evaluación de matemáticas. Si bien vimos, no solamente nos concentramos en la parte conceptual, miremos que vemos la parte procesual también.
Pero algo más interesante también es mirar esas habilidades de los chicos para mostrar, para socializar esas evidencias que ellos realizan. Bien. Ahora nos vamos a entrar a otro tema muy importante y son las guías de aprendizaje. Hasta aquí, mis profes, hemos visto un poco cómo los textos de lenguaje y matemática nos pueden brindar insumos para fortalecer de pronto nuestro proceso evaluativo con los niños y las niñas, no viéndolo solamente de una manera cuantificable, o mejor, de aquella evaluación que es netamente sumativa, ¿no? Creo que de aquí podemos extraer elementos que nos va a ayudar muchísimo como a estructurar una rejilla y mucho más dados para estos tiempos que estamos viviendo, es decir, para esos aprendizajes en casa que están dando los niños y las niñas. Bueno, ya vimos estos dos apartes. Ahora adentrémonos a la guía de aprendizaje, que si bien es cierto, ustedes ya tienen una, nosotros desde el PTA pues estamos proponiendo una también. Como dije desde la presentación, yo ya he abordado a algunos de ustedes, hemos estado dialogando algunos aspectos muy interesantes. Tengo entendido que ustedes tienen una plantilla que es institucional y sobre ella están trabajando. Muy bien, eso está muy bien y así debe ser. Sin embargo, esa propuesta viene a fortalecer, a complementar lo que ustedes ya tienen. Entonces, ahora vamos a mirar qué insumos de pronto nos pueden brindar la guía de aprendizaje también para fortalecer ese proceso de evaluación que necesitamos. ¿Qué podemos extraer ahí que nos pueden ayudar a nosotros como a fortalecer esa estrategia que nosotros tenemos frente a la evaluación? Vamos, mis profes, entonces vamos a mirar nuestra guía de aprendizaje desde el PTA. Bien, partamos por decir algo. Primero que todo, que la guía de evaluación tiene un papel preponderante en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas. Porque dado como ahora sí, como lo define la Real Academia de la Lengua, una guía es aquello que dirige o que encamina. Y en este sentido, la guía de aprendizaje, pues lo que hace es sistematizar esas intervenciones que nosotros los docentes deseamos realizar para orientar el desarrollo de las tareas que afrontan nuestros estudiantes. Bien, entonces, junto a esta definición, digamos que podemos ver este proceso, ese camino, ese dirigir, ese orientar, a través de tres componentes o tres características muy importantes. Para nosotros o para el PTA, digamos, que la guía de aprendizaje debe tener un papel orientador e integrador, en donde debe permitir que los estudiantes desarrollen la guía de manera autónoma. Para eso está dando. Pues se entiende que, ahora sí es cierto, se da una comunicación sincrónica y asincrónica. Es decir, que habrán momentos, como en el caso de la guía, cada niño lo realiza en sus tiempos, ¿cierto? No teniendo un contacto, digamos, directo con el docente. Pero también habrá momentos en los que ustedes, a través de videoconferencias, a través de videollamadas, a través de una llamada o en alguna o por medio de alguna plataforma, podrán tener el contacto en donde todos puedan participar. Entonces, veamos que ese papel orientador e integrador lo lleva a que además que el niño primero hace un trabajo autónomo y después socializa y después junto con el docente pues llegan a mirar todo ese proceso que realizan. Además de todo, es como que todo este proceso se logre con éxito, que esa construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades a través de esas tareas propuestas lleguen a su fin. Ahora vamos a ver
como esa segunda característica importante, y es que la guía debe tener una actitud conversacional con el estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este momento, digamos que no hay un espacio físico en donde pueda interactuar docente y estudiante. No lo hay. En este momento, cada uno, digamos que tenemos eh, un espacio muy diferente. Sin embargo, a través de la guía, ¿qué se quiere? Se quiere que nosotros acerquemos esas relaciones, que digamos que la guía sea ese intermedio entre el docente y el niño. ¿Sí? Y eso solo lo vamos a lograr a través de algunos aspectos que se pueden desarrollar en ella. Y esos aspectos llevarán a que el niño esté motivado a realizar las tareas. Y por otro lado, a que él sienta que a través de la guía puede estar teniendo un diálogo con su docente. Y esto pues despertará mucho más el interés por el aprendizaje. En nuestra tercera característica, digámoslo así, que dice que cumple una función facilitadora y evaluadora. ¿Por qué cumple una función facilitadora y evaluadora? Porque primero va a propiciar flexibilidad para consultar otras fuentes de información. Cuando vemos otras fuentes de información, ¿qué es? Que cuando nosotros le ponemos, digamos, esas tareas o ejercicios a los niños, las fuentes de información, ¿quiénes vienen siendo los profes? ¿Quién? Los que están en casa. Yo creo que todos me están respondiendo eso. Sí, señores, los que están en casa. Son otras fuentes de información. En este momento no tenemos la biblioteca del colegio que nos la pueda dar, ¿verdad? Entonces esas fuentes de información están dadas desde casa. Bien. Otro aspecto importante es sugerir distintas tareas. Pero ese sugerir distintas tareas nos lleva a que se pongan varios ejercicios en un esfuerzo por atender los distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces, sugerir distintas tareas es hacer esa lectura del contexto en el que están. Y de acuerdo a eso, pues nosotros también abordaremos las estrategias, los temas y lo que ellos deben realizar. Otro aspecto a tener en cuenta es establecer las tareas como mecanismo de evaluación. Claro, es importante que después de que ellos hagan estos procesos en las guías, una manera pues de identificar de pronto algunos conocimientos que ellos han obtenido frente al tema, pues es a través de las tareas, porque eso nos permite a nosotros pues poder evaluar, poder identificar en qué grado, digamos, de desarrollo de conceptos y de procesos se encuentra el niño o la niña. Por último, tendríamos otro elemento a considerar, es que la guía provoca una reflexión sobre su propio aprendizaje, y esto es muy bueno, porque es que aquí no es solamente una cuestión conceptual ni procesual, es también escucharlos a ellos en su sentir y en su pensar. Entonces, frente a estas tres grandes características, es que se desarrolla la guía de aprendizaje que propone el PTA. Y ahora, estos elementos los vamos a ver desglosados de la siguiente manera. Primero tenemos un objetivo general de la guía de aprendizaje en nuestra educación remota, y es reconocer el valor que tiene la guía como un instrumento que ayuda a gestionar, mire, lo que yo les decía, interacciones entre estudiantes y docentes, porque es que la guía debe ser eso, una interacción entre el docente y el estudiante. Y a mediar el uso de los recursos o los materiales para la educación remota. Mediar, ¿por qué? Porque ya sabemos que son muchos los recursos o materiales, por ejemplo, los que tienen acceso a Internet, pues digamos que tendrán unos diferentes recursos a los que no los tienen. Bien. ¿Cómo está estructurada nuestra guía? La guía está estructurada por 7 apartes. Cada uno de ellos nos enriquecerá
y nos ayudará a vivir unos momentos determinados. Están los datos generales, está la introducción, el qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí, qué aprendí. Veamos estos apartes dentro de nuestra guía. Pero antes que eso, yo quería preguntarles si a ustedes se les hace familiar esto que acabamos de ver. Piensen un momento si se les hace familiar, si ya lo han abordado. Yo creo que ustedes están diciendo y están recordando que efectivamente. Recordemos que las presentaciones anteriores todas llevaban la estructura de la guía, mis profes. Y si vamos al ejercicio que ustedes hicieron de matemáticas, era muy completo. También abordamos cada uno de los apartes de los cuales estoy yo conversando. Entonces, creo que nos hemos ido familiarizando con estos términos. Ahora los vamos a abordar entonces de manera general. Eso también, digamos, otra cuestión es que a los docentes que yo he podido abordar, con los que hemos tenido ese conversatorio, ¿sí?, alrededor de la guía de aprendizaje, ya saben también de estos términos. Es decir, nos estábamos ya familiarizando con esta propuesta del PTA. Veamos, mis profes, entonces, cada uno de estos apartes. Bien. Vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo, como para que nos quede un poquito claro. Nuestra primera parte nos dice que una guía pues debería tener los datos generales. Y efectivamente, las guías que ustedes realizan también tienen los datos generales. El nombre de la institución, el grado, el área, la fecha de recibido del niño, cuándo recibió la guía, cuándo la debe entregar, el nombre del estudiante, que para mí mi estudiante era Pepito Pérez, y el objetivo del aprendizaje, que bien es cierto, aquí hay algo muy interesante que ustedes me comentaron y que esos son también los aprendizajes para nosotros y que yo quiero hacer énfasis. Cuando yo indagué por qué el objetivo o la meta ustedes la planteaban sobre logros y no sobre estándares, me dieron una respuesta y me dijeron, profe, lo que pasa es que para un padre de familia comprender un estándar creeríamos que es un proceso más complicado, teniendo en cuenta también, digamos, el nivel de educación que él tiene. Cuando ellos leen un logro, se identifican fácilmente, pero lo mejor de todo es que pueden guiar al niño hacia donde nosotros necesitamos. Y lo mismo pasa con el niño. El niño cuando lee el logro, él también sabe qué es lo que va a aprender, hacia dónde tiene que caminar. Y esa respuesta, mis profes, es muy enriquecedora, porque ustedes contextualizaron la situación del niño, pero no solo del niño, contextualizaron la situación de los padres en este ejercicio que si bien ellos no son los docentes, ni les estamos delegando esa función, sí son el apoyo y el orientador que necesitamos en este momento. Entonces, pues mis profes, bien dado que ustedes, su objetivo lo planean desde el logro. Sigamos. Nuestro segundo aparte, pues nosotros proponemos que haya una introducción, ya que es importante esto. Mire, es necesario que nosotros contextualicemos al niño sobre lo que él va a encontrar, qué es lo que él va a hacer en esa guía, a qué se va a enfrentar, qué es lo que hay dentro de ella. Entonces, yo creo que en unos 2, 3 renglones nosotros podíamos adentrarlos, presentarles qué es lo que van a hacer. A manera de ejemplo, veamos esta. Esta guía te va a orientar para trabajar un ejercicio de comprensión lectora y para ello vas a hacer como primera actividad la lectura del sistema solar. Luego desarrollarás los ejercicios que te voy indicando.
Esta lectura se encuentra en un libro que vas a poder conocer una vez vuelvas al aula. Por ahora vas a explorar uno de los bonitos temas que contiene. Entonces, miremos que ya le estamos diciendo al niño qué materiales de la guía va a involucrar, se va a ver involucrado. Y a su vez, también le estamos diciendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Estamos dando algunas recomendaciones generales también acerca del libro. Miremos que le estamos diciendo que una vez que él vuelva, pues puede tener el libro, que lo va a encontrar y que sobre ese pues va a trabajar. Entonces la invitación es a que hagamos esa pequeña introducción para contextualizar. Una tercera parte que nos dice, ¿qué voy a aprender? Ese ¿qué voy a aprender? Son breves orientaciones que indiquen al estudiante cuál es el material o el recurso al que ellos deben acceder con los ejercicios. Además, algo muy interesante y es la exploración en el que es importante identificar los conocimientos previos frente al tema que se desarrolla. Mis profes, yo los invito mucho a que nosotros hagamos este ejercicio de los conocimientos previos. En la medida que nosotros lo hagamos, estamos dando un insumo para nosotros mismos. De esa manera nosotros podemos ir identificando el niño qué tanto puede saber del tema o de pronto no. De pronto aquellos niños que pueden saber del tema van a fluir más rápido dentro del desarrollo de la guía. De pronto también aquellos que no, es también, digamos que un indicador de en que necesitamos, como que ellos necesitan más de atención. Es muy bueno explorar los conocimientos previos para saber en qué estamos situados. Y los niños también. Miremos entonces nuestro ejemplo. Primero le indicamos a qué material se va a referir, a cuál va a explorar él, lo vamos a contextualizar. Entonces, en la guía, en la página 1, observa las imágenes de la lectura del sistema solar. Aquí estoy haciendo alusión no al libro, fíjese que estoy haciendo alusión a la misma guía, es decir, que yo puse entonces la lectura del sistema solar en la guía y que yo quiero que en la página 1 él solamente mire la imagen, no más. Ahora que ya observaste, ¿sabes cuál es el planeta más frío? ¿Cuál consideras que es el planeta más bonito y por qué? Ya lo estamos adentrando al tema. Le estamos despertando el interés por eso que él va a ver. Además de que también nosotros estamos conociendo e identificando esos conocimientos que él tiene antes de que abordemos el tema. Por eso es importante que nosotros hagamos este proceso. Bien, vamos a nuestro cuarto aparte o nuestro cuarto cajoncito, como yo lo llamo. Cajoncitos que son necesarios dentro de la guía. Y es lo que estoy aprendiendo. Y aquí el docente brinda pues breves orientaciones al estudiante acerca del material o el ejercicio que va a abordar. Y pues realiza la explicación del tema, que es lo que tienen todas las guías, ¿no? La explicación del tema. Ejemplo, como ya observaste las imágenes, que aquí les habíamos dicho, como ya observaste las imágenes, complementa el ejercicio haciendo la lectura del sistema solar. Recordemos que para los conocimientos previos yo solamente les había dicho que observaran las imágenes. Ahora lo que estoy aprendiendo lo lleva a ¿qué? A hacer mi proceso lector que le estoy indicando. Pero además le voy a dar una claridad, ¿no? Él también necesita saber, pues, de qué estamos hablando. Eso es lo que él está aprendiendo. La lectura hace alusión a los planetas que componen el sistema solar y se describen algunas características que son propias de cada uno. Eso es lo que él está aprendiendo a través de la lectura. Entonces, fijémonos que eso es lo que estoy aprendiendo, es prácticamente la explicación del tema. Bien, vamos con nuestro quinto aparte. Nuestro quinto aparte nos dice, practico lo que aprendí. Aquí es una conjugación dentro de lo que él está aprendiendo,
viene aprendiendo que son los conceptos y todas las explicaciones, pero mire que nosotros siempre conjugamos esa parte con ejercicios. No solamente lo dejamos en la parte conceptual, teórica, sino que vamos conjugando para que el niño pues vaya aprendiendo. Entonces son esos ejercicios que permiten consolidar los conocimientos y habilidades, claro que sí. Y están dados desde el planteamiento de diversos ejercicios que propone el docente, perdón. Pero aquí hago una acotación en esta parte, mire. Y es que esos ejercicios van teniendo un grado de complejidad para el niño. Es adentrarlos a que no solamente, ahora sí como hablábamos dentro de nuestro taller de lenguaje, que las respuestas de ellos sean solamente literales, es decir, que solo sea o que solamente nos den la respuesta con esa información explícita, no. También es adentrarlos a ellos que exploren esa información implícita, ¿no? Que hagan esa comprensión, esa interpretación. Es llevarlos en una secuencia de lo más, digamos que de un nivel más bajito, de lo más fácil, a unos niveles un poquito, no complicados, no lo digamos complicados, complejos sí, porque de eso se trata el conocimiento. Entonces, digamos que como ejemplo, ¿qué vamos a tener? Y creo que este ejercicio a ustedes se les hace conocido porque lo hicimos. Ejemplo, vas a leer las siguientes preguntas y con base a lo que lo leíste, señala con una X las respuestas que consideres correctas, son correctas. Recordemos que nosotros hicimos la lectura del sistema solar. Y una de las preguntas era, ¿por qué los días en Júpiter duran 10 horas? A, porque gira muy rápido en su eje, porque es el planeta más grande. Bien. Aquí cuando él va a identificar la respuesta correcta, recordemos que no la da literal, ¿no? Él la va a encontrar en la lectura. Pero mire que de esta respuesta tan literal vamos a pasar a una respuesta más, digamos, un poquito más compleja, que es inferenciada. Porque si bien la respuesta no está dada explícitamente en la lectura, sí tiene que ver con ella. La segunda pregunta sería, ¿para qué sirven las imágenes del texto? ¿Para destacar características de los planetas o para promocionar los planetas? ¿Qué creen? Muy bien, creo que ya dieron la respuesta, para destacar características de los planetas. Bien, lo llevamos a un poquito a otro nivel porque él tiene que pensar que esta frase, él no la va a encontrar en el texto y sin embargo, él va a hacer un proceso de comprensión para deducir que efectivamente ese texto nos lleva para destacar características de los planetas. Entonces, ¿qué es la invitación aquí, mi profe, en conclusión? Hacer unos ejercicios que nos lleven de un nivel no tan complicado o más fácil a un nivel más complejo. Bien, ahora tenemos nuestra sexta aparte, nuestro sexto aparte. ¿Cómo sé que aprendí? Y ese cómo sé que aprendí nos está invitando es a hacer las tareas. Son las tareas que nosotros le ponemos a los niños y las niñas. Y el propósito de ellas es que, pues que el docente pueda evaluar las comprensiones, los desempeños, identificar los obstáculos didácticos. Es más, ese cómo sé que aprendí también nos lleva a que mirar la calidad de la guía que nosotros desarrollemos. Esto nos va a permitir saber qué ajustes requerimos hacer. Por eso es tan importante, porque no solamente vamos a centrarnos pues en evaluar al niño y a la niña en cuanto al tema desarrollado, sino que nosotros mismos también nos vamos a dar cuenta si esa guía en verdad cumplió nuestro objetivo. Junto con esta información, pues se le especifica al niño y a la niña las recomendaciones para la entrega de las mismas. Mire, esto es importante. Es importante que nosotros hagamos un ejercicio de descripción, que les recordemos quién les va a recoger la guía, quién la va a entregar al docente. Eso es muy necesario. Hagamos un ejemplo. Vas a comentar a tu familia lo que aprendiste del sistema solar. Luego realiza un dibujo del planeta que más te gustó. Escribe qué te llamó la atención de él.
El dibujo lo vas a realizar en una hoja en blanco y lo adjuntas a la guía. Recuerda que un integrante de tu familia debe entregar la guía el 12 de junio en horas de la mañana o enviarla a mi correo. Aunque ustedes me podrían decir, pero bueno, pues es que esas especificaciones se las hacemos al papá, a la mamá. Miren que todo este vocabulario y todo este contenido lo que lleva es a que el niño sienta que ahí tiene al profesor. Ahí está mi profe diciéndome lo que yo voy a hacer. No se lo está diciendo a nadie más sino a mí. Entonces, es importante porque es que eso acorta las distancias. Por último, tenemos la parte que aprendí. Y ese que aprendí prácticamente nos lleva a hacer un seguimiento metacognitivo de los conocimientos y habilidades del niño. En otras palabras, miren, lo que yo les quiero decir es que es una parte en donde nosotros le damos la oportunidad al niño de expresar su saber, su sentir y su pensar frente al ejercicio desarrollado. Ay, perdón. ¿A través de qué? A través de algunas preguntas que él, de manera sincera, nos debe responder. Veamos algunas de esas preguntas. Perdón, mis profes. Ejemplo. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver el ejercicio de la guía o los ejercicios de la guía? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pareció más fácil de la guía? Y aquí hay algo muy importante. Mire, si bien es cierto con esta tercera pregunta, si bien es cierto, el cómo sé que aprendí nos lleva a evaluar todo ese desarrollo de actividades que él hace. En este que aprendí, podemos constatar verdaderamente qué comprendió el niño a través de este ejercicio. Con tus propias palabras, escribe qué aprendiste. Mire, aquí no nos puede dar una respuesta literal. ¿Por qué? Porque es con sus propias palabras. Ahora sí vamos a saber verdaderamente qué aprendí. Entonces la invitación es, ay, perdón, mis profes. La invitación es a que nosotros cojamos este insumo, estas preguntas que nos pueden servir a nosotros, claro, a la hora de evaluar. Algún profesor cuando yo le hacía estas claridades me decía, eso me sirve a mí, profe, para el proceso de autoevaluación del niño. Excelente. Esa es la idea, que nosotros cojamos esos insumos y que de verdad nos apoye, nos aporte, nos complemente en este proceso evaluador. Bien. Mis profes, con la guía lo que se busca es complementar lo que ustedes tienen. Ay, disculpa. Algunos tips para tener en cuenta junto con lo que ya hemos visto. Uno de ellos, si ustedes se dieron cuenta en los ejemplos, vea que, miren que todas las afirmaciones, todo estaba redactado en la segunda persona, en el tú. Tú vas a hacer, ¿cierto? Para ti. Explora. Este tipo, digamos, de acción o este tipo de conjugación más bien que hacemos de la segunda persona es porque le estamos dando al niño un elemento para que él se sienta identificado conmigo como docente. Es decir, yo no me estoy dirigiendo a los niños en general, yo me estoy dirigiendo a ese niño en específico y así él lo va a tomar. Yo les pongo el ejemplo de una carta. Cuando ustedes escriben una carta, ¿a quién la escriben? Piensen un poquito. ¿Cómo la escriben?
Cierto que normalmente nosotros la escribimos en segunda persona del singular, por cierto, del singular. Bien, claro, porque es que la estamos escribiendo a alguien específico. Y si yo soy la que recibo la carta, por medio de la carta, yo creo que se genera una conversación, un conversatorio con esa persona. Ella me está contando algo y muchas veces uno escribe la carta, o no les ha pasado que uno escribe la carta y uno mismo se responde, y uno mismo se ríe, y uno afirma, ¿cierto? Y uno hasta pregunta, ¿bien? Entonces mire cómo la manera como utilizamos nuestro lenguaje sí puede generar en el otro interés, emoción. Entonces la idea es que nosotros en nuestras guías utilicemos esa segunda persona del singular para que el niño diga, es que mi profe me está hablando a mí. Mi profe me está dando una instrucción a mí que yo haga, que yo realice. Esa es la invitación. Uno. Dos. En cuanto a espacios, mis profes, si en verdad en la guía vamos a dejar los espacios para que los niños desarrollen las actividades, pues que sean unos espacios, digamos, eh, que vayan de acuerdo a la edad y el grado del niño. ¿Mm? Sabemos que los niños pequeños requieren de más espacio, pues porque ellos hasta ahora están aprendiendo a dibujar, están aprendiendo a escribir. Entonces es medir esos espacios. Tercer punto, que el lenguaje que utilicemos sea claro, que sea acorde también al grado y a la edad. Que el tipo de letra que utilicemos también sea acorde. Estas son pequeñas recomendaciones, pero pues que son importantes, ¿sí? A tenerlas en cuenta. Entonces son pequeños tips que recrean la guía. Otra cosa importante, y es sobre las imágenes que nosotros utilizamos o las decoraciones. Es importante porque los niños son muy visuales. Sin embargo, también tengamos en cuenta esto, que no sean muchas que recarguen la guía, pero tampoco que no sea ninguna. Un niño que no encuentre una imagen dentro de un texto, pues digamos que creería que no despierta tanto interés. Y yo pongo este ejemplo. Ustedes, profe, si ustedes cogen un libro en una mano, un libro que sea solo de lectura, solo letras, y en el otro va acompañado con imágenes, ¿cuál es la diferencia? Normalmente a uno le llama la atención las imágenes y uno empieza a ojear, ¿verdad? Pues así mismo les pasa a ellos. Y por más cortas que sean las guías, pues es necesario tener una imagen que también, además de que ilustra el tema, pues despierta el interés en los niños y las niñas. Esas son algunas recomendaciones dentro de todo esta guía que estamos mirando. Bueno, ahora vámonos a lo que vamos a construir. Bueno, ¿cuál es la invitación esta vez, mis profes? La invitación es que hagamos un solo ejercicio. Miren. Vamos a hacer un solo ejercicio. El ejercicio, ¿qué nos dice que hagamos? Vamos a hacer un proceso de reflexión frente a lo que vimos hoy de evaluación. Vamos a centrarnos a mirar cuáles son esos insumos que nosotros requerimos. Vamos a mirar qué aporte nos puede hacer los textos de matemáticas, de lenguajes y las guías de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder tener esos insumos en el proceso evaluativo. Pero viendo ese proceso evaluativo, digamos, como de 3 dimensiones. Desde el saber, desde el ser y desde el saber hacer. ¿Qué podemos extraer? ¿Qué nos podrá aportar el texto de matemáticas desde la rejilla que vimos hoy? Para que yo pueda decir, mire, del texto de matemáticas para mis otras áreas o para esta guía, pues yo voy a extraer estos aspectos, estas preguntas, estas acciones y los voy a manejar aquí.
porque él no solamente se concentró en hacerme ver que se evalúa solamente los conceptos, sino que también se evalúa el saber hacer, el ser. Lo mismo va a pasar con el lenguaje. Las guías. ¿Cuál es el aporte de la guía frente a estos procesos o mejor a estas dimensiones que nosotros vamos a evaluar? Pero algo más importante y es que esto usted lo propone. Pero ¿quiénes participan en ese proceso evaluador? Es que solamente es un proceso que yo como docente voy a hacer. ¿O quiénes también participan? Recordemos, mis profes, recordemos que estamos haciendo un proceso de evaluación de aprendizajes en casa. ¿Por qué? Porque pues en este momento es la manera como nosotros podemos abordar a los niños y las niñas dentro de ese proceso de fortalecimiento de conceptos que en este momento se están dando. Entonces la idea es eso, propongamos esa rejilla, cómo nos quedaría, cómo yo la utilizaría, cuáles insumos me sirven para crearme mi rejilla y que yo la pueda implementar desde este trabajo en casa. Esa es la invitación y ese es el ejercicio, pues, para terminar el tema del día de hoy, mis profes. Y así, entonces podemos concluir el tema de evaluación del día de hoy. Y para ello, pues quiero dejarlos con esta bonita frase. La evaluación es el motor del aprendizaje, ya que ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. Y por ello, mis profes, entonces les doy una vez más las gracias por esta atención. Espero que estos insumos, esta temática desarrollada, sea de un enriquecimiento, porque esa es la idea. Entonces los invito a que desarrollemos nuestra actividad del día de hoy y nos estaremos viendo para nuestro cuarto y último encuentro. Mil gracias por su atención y que tengan ustedes un buen día.